Y quiero aprovechar este espacio de día domingo, de la predicación, y quiero avanzar con el tema de la iglesia. No quiero dejar entrecortado tanto el tema, por eso hoy quiero avanzar en reconocer por medio de la Escritura lo que la Biblia nos habla acerca de lo que es la iglesia, su naturaleza. Y dentro de ello nosotros hemos estado estudiando ciertas metáforas en las cuales hemos visto cómo el Señor con claridad y con ejemplos sumamente cotidianos podemos entender la esencia de la iglesia, de su iglesia. Yo quiero que lo veamos desde otra perspectiva que nos presenta la Biblia, y es ver a la iglesia como la novia. Y para podernos adentrar de manera introductoria, hemos de conocer la metáfora. ¿Qué es lo que significa el noviazgo y aún el matrimonio en esos tiempos antiguos? ¿Por qué? Porque el matrimonio en los tiempos bíblicos es lo que tuvo en mente el Señor para darnos a conocer que la iglesia es la esposa de Cristo. Piense, por ejemplo, por lo general, en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, los jóvenes no eran los que decidían con quién debían casarse. Ellos no eran los que tomaban esa iniciativa como hoy en día sucede. ¿Esto qué hacía? Esto hacía que en el matrimonio, el amor viniera después. Viniera con el paso del tiempo. Por eso es que uno encuentra en esos tiempos muchos asuntos de esa práctica de los matrimonios arreglados. Yo no sé si usted entiende ese concepto, donde se arreglaban, se pactaban matrimonios entre familias. Claro, esto no significaba que los padres no fueran considerados con los sentimientos de sus hijos, no. El arreglo matrimonial tenía como propósito que se hiciera en lo posible dentro de los miembros de una misma parentela. Por ejemplo, usted puede traer a la mente el caso de Abraham. ¿Se acuerdan? Abraham envió a su siervo para que encontrara esposa a su hijo Isaac. ¿De dónde? De en medio de su propia familia. Y uno lo puede leer desde las páginas de Génesis, lo leo yo, en el capítulo 24, versículos 3 y 4, en donde dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Otro ejemplo es el caso de Jacob, ¿se acuerdan? Jacob también fue enviado en unas mismas circunstancias para encontrar esposa. Dice Génesis 28, versículos 1 y 2. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Entonces aquí lo que encontramos es que el propósito de estos arreglos era que los matrimonios o que las familias no llegasen a contaminarse con personas que no eran de sus mismas creencias, de sus mismas costumbres. Entonces, esa elección de una futura esposa no recaía principalmente en el novio, sino en la familia del novio. Entonces, claro, el novio con el tiempo, pues, lo que ocurría era que él empezaba a involucrar su corazón con esa persona, esa mujer que fue elegida, y empezaba a enamorarse de ella.
Pero todo tenía el propósito de que este muchacho que se iba a casar no volcara su corazón a adorar a dioses falsos. Y allí ya empezamos nosotros a trazar una línea importante de la relación matrimonial, en donde no debe haber uniones en las cuales vaya a involucrarse o dañarse más bien la fe. Ahora, por otra parte, en las prácticas del matrimonio de ese tiempo se tenía que hacer unos pagos, ¿sí? ¿Cuáles pagos? Unos pagos que se hacían como compensación por la pérdida del trabajo que iba a representar la cesión de la hija, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué? Le representaba a la familia de la hija una pérdida en el ingreso de la casa. Entonces, allí se generaba un pago que se debía dar de la familia del novio a la familia de la novia. Y dentro de ese pago también se encuentra algo que se conoce como la dote. Entonces, ese pago lo que involucraba era ese gasto que el padre de la muchacha iba a tener también. Entonces, dentro de estas relaciones económicas, se empezaban a entrelazar las dos familias. Empezaba a haber una comunión más fuerte entre las dos familias, al igual que la comunión que había entre el novio y la novia. Pero en medio de esas relaciones había un personaje en particular también, y es lo que se conoce como el amigo del novio, ¿cierto? Es un personaje especial. ¿Por qué? Porque esta persona se encargaba de hacer las negociaciones en nombre del pretendiente y del padre del pretendiente con el padre de la novia. Era el que estaba allí en medio. Y como parte del contrato matrimonial, el padre de la novia hacía un regalo de bodas también a su hija. Entonces había muchas personas involucradas en esa relación. Muy bien, teniendo en cuenta este panorama, ya vamos a esos asuntos más específicos de lo que era el matrimonio. Había una cosa que se llamaba la promesa de casamiento. Piensen. Habiendo hecho el compromiso matrimonial, en donde ya se llega a un acuerdo de parte de las dos familias, se hace un compromiso matrimonial con los pagos correspondientes y se celebraba unos compromisos que se conocían como los esponsales. Esas eran las promesas de casamiento, ¿sí? Se realizaban de parte y parte. El novio tenía unas promesas para casarse con la novia y la novia también ofrecía unas promesas para casarse con el novio. Estos se conocen como los esponsales. Así es que en ese momento, cuando se hace esas promesas de casamiento, oficialmente los novios quedaban comprometidos. Y ya a ese estado se le llamaba desposamiento, al compromiso. Aunque no estuvieran ellos aún casados, aunque cada uno de ellos viviera en sus propias casas paternas, ya estaban comprometidos, ya existía un compromiso mutuamente vinculante. Y sigamos bien todo esto, hermanos, porque esto va a ser fundamental para poder entender la metáfora del matrimonio, de lo que es la iglesia. Ahora, esto se conocía como el desposorio, ¿sí? Y aunque no vivieran juntos, y aunque cada quien estuviera en su casa, el matrimonio todavía no se diera en donde vivieran los dos. Ese desposorio solo podía ser disuelto por una transacción legal y era considerado como un divorcio. Y la base para el divorcio, la base para el rompimiento, ¿cuál es? En el Antiguo Testamento,
nos enseña que era el adulterio. Es decir, podían estar viviendo cada quien en su casa, pero si estaban comprometidos y se eran infieles el uno al otro, esto era causal de divorcio. Entonces era una cosa muy seria. No es como los asuntos de hoy en día, de estos noviazgos juveniles, que no solamente dejan de ser ridículos, sino que pasan a ser inmorales y pecaminosos. Ahora, el tiempo de desposorio duraba aproximadamente un año, en donde se tenían que guardar el uno al otro, guardar en pureza, guardar en pensamiento, guardar su vida para saber que se está preparando para entregarse a ese varón y viceversa, para entregarse a esa mujer. Era un año y era un tiempo donde se preparaba todo lo concerniente para la fiesta de la boda, que era responsabilidad de la familia, de la novia y el novio, donde tenían la responsabilidad de preparar la casa donde la futura pareja habitaría. Era un tiempo preparatorio, como ustedes lo ven, en todo sentido. Si ustedes recuerdan el caso de María y de José, ¿se acuerdan? Ellos estaban en esta situación. Ellos estaban en una situación en donde estaban ellos desposados. Cada quien vivía en su casa, pero ya habían unos compromisos. Ellos estaban desposados. Y cuando se descubre que María estaba embarazada, ahí es donde se ponen las cosas muy difíciles. José sabía muy bien que si él denunciaba públicamente que María estaba embarazada y que él no era el padre de la criatura, esto exponía a María a ser apedreada hasta la muerte por ser considerada ¿qué? Adúltera. Esa era la situación. Fíjese que el noviazgo, si pudiéramos llamarlo desde nuestra perspectiva de nuestros días, era un asunto serio. No es un asunto tan liviano como lo vemos hoy en día. Era un asunto sumamente serio. Pero las cosas no quedan allí. De ese desposorio se pasa a la boda como tal. Cuando pasa ese año, se celebraba la boda como un gran festejo. La boda se componía también de varios elementos sumamente importantes. Pero previamente a la boda, la novia debía hacer un ritual de purificación. Ella debía purificarse debidamente con un baño ritual. Y por su parte, el novio debía preparar la habitación nupcial donde se consumaría físicamente el matrimonio. Tiempo de preparación. Y aquí ya estamos a puertas de la celebración. Fíjese, allí ya en la boda se celebraba un contrato legal en el cual era aceptado por los novios. El contrato tenía las promesas de que el novio se comprometía a realizar con su futura mujer y lo que la mujer se comprometía con su futuro esposo. Se utilizaban los mejores vestidos para ese día. La novia se adornaba literalmente como una reina. Su cabello era trenzado con piedras preciosas, ya fueran propias de la familia o en algunos casos eran piedras que eran prestadas. Pero igual, el punto era lucir de una manera especial para ese día. Ahora, a esta muchacha, a la novia, le acompañaban otras mujeres, otro grupo de muchachas que se encargaban de la vestimenta de la novia, de darle todo lo que necesitaba, de ser su compañía en ese momento especial. Y por el lado del novio, también, él usaba un vestido de gala, haciendo uso también de joyas. Y al igual que la novia, el novio estaba acompañado por el amigo del novio. Allí lo tenemos. Las vestimentas de los dos eran de gran importancia. Se trataba de un día de celebración. Ojo, tengamos en cuenta también ese detalle. La ropa, la indumentaria, las vestimentas muy importantes para ese tiempo. Ahora, otro elemento muy importante en la boda era el final, el proceso final del día.
¿Por qué? Porque allí se daba una procesión, una procesión. El novio salía de su casa. ¿Para dónde? A buscar a su futura esposa, a la casa de sus padres. Él salía de su casa para buscar a su esposa en la casa de los padres de ella. Y en ese momento la novia llevaba puesto un velo. Estaba esperando a su futuro esposo, pero llevaba un velo que en cierto punto de la celebración el velo le era quitado y puesto. Esto me pareció impresionante. El velo era puesto sobre el hombro de la novia, del novio, perdón, sobre el hombro del novio, haciendo la declaración, y esto sonará muy conocido: el dominio será sobre su hombro. ¿Sí lo han escuchado en alguna parte? Del príncipe de paz, cuyo dominio ¿dónde está? En su hombro. Y allí está. El novio, aquí con este acto, el novio llevaría este dominio. Ahora, ya estando en la casa de la novia, nuevamente se retomaba la procesión, pero ahora en otra dirección. ¿Cuál? En la dirección del nuevo hogar de la pareja. ¿Cómo ocurría esto? Esto ocurría al finalizar de la tarde. ¿Y esto qué implicaba? Que las calles estaban oscuras. Faltaba ser iluminadas. ¿Y con qué iban a ser iluminadas? Con lámparas de aceite sostenidas por los invitados a la boda. Se cantaba y se hacía música durante esa procesión, durante el camino, y en ocasiones la misma novia, se unía a la danza. Era una celebración completa. Pero ya llegados a la casa nupcial, ahí es donde se celebra la fiesta como tal. Cuando llegaban a la casa, los novios eran ubicados bajo una decoración muy frondosa, lo que se conoce como un dosel, que simplemente era una cubierta decorada, y desde allí ellos presidían la fiesta nupcial, en la cual dedicaban mucho tiempo comiendo y bebiendo, festejando, con tal que la fiesta podía durar incluso hasta 7 días. Era una verdadera fiesta, ¿sí? 7 días. Y en algunos casos llegaba a durar más el festejo. ¿Qué sucedía allí? Se invocaban bendiciones de Dios sobre la pareja. Y allí se celebraba una fiesta. Ya tenemos al novio y a la novia celebrando su unión entre los dos. Algo que ya había sido pactado tiempo atrás, donde ya habían compromisos, y ahora esto se llevaba a la realidad. Ahora, ¿qué es todo esto? ¿Qué significa todo esto para poder ver a la iglesia como una novia? Porque eso es lo que nos interesa. No estamos hablando ahorita del matrimonio del hombre y la mujer, aunque es relevante. Las escrituras usan esa tercer metáfora para dar a conocer la naturaleza de la iglesia del Señor. Mientras que, recuerde usted que las metáforas del edificio y del cuerpo, que son de mayor familiaridad, ¿cierto? O sea, hablar de un edificio, hablar del cuerpo, nos fue más familiar para nosotros. Fue muy necesario, hermanos, que yo hiciera esta introducción de lo que era la cultura en los tiempos bíblicos acerca del matrimonio, para poder lograr entender esas imágenes y los símbolos que presenta la Biblia al comparar a la iglesia como una novia y en ciertos casos como una esposa. Porque no podemos comparar la iglesia con los matrimonios de hoy. Ha cambiado mucho esto. Entonces era necesario hacer esta introducción. Comúnmente nosotros hemos escuchado y aún quizás hemos leído que la iglesia es la novia de Cristo, ¿verdad? Lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos hablado. Y a la verdad, hermanos, esta expresión no aparece literalmente en la Escritura. Usted no va a encontrar en la Biblia que se diga la iglesia la novia de Cristo, ¿sí? No. Lo que ha sucedido, sí, es que entre varios escritores cristianos, ellos han derivado esta expresión al combinar ciertos pasajes de la Escritura. Recordemos
que nosotros no podemos ni debemos abusar de ese lenguaje figurado que nos presenta la Biblia, como con el propósito de quererle dar significados a ciertos detalles que ni siquiera el mismo autor bíblico los tuvo en consideración. Pero sí hemos de entender que la Biblia habla de asuntos que nos lleva a entender que la iglesia es tomada como novia. Ahora, desde el Antiguo Testamento, nosotros encontramos pasajes donde Dios mismo utiliza ese lenguaje figurado, ¿sí? Donde la relación que Él tiene con su pueblo lo presenta bajo ese título, como un esposo, como una esposa. Un ejemplo, Isaías 62, versículos 4 al 5. Isaías 62, versículos 4 y 5. Allí usted puede leer: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsiba, que significa mi deleite está en ella. Eso es lo que significa esa palabra. Y tu tierra, Beula, que significa desposada, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Verso 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Fíjese que es un lenguaje altamente gráfico, metafórico, en donde se habla de una relación entre futuro esposo, futura esposa, en donde Dios es el esposo y el pueblo es la esposa. Mire, este par de versículos tratan acerca de la restauración del pueblo de Dios, donde sí se usa altamente un lenguaje gráfico que es propio del compromiso del novio con su futura esposa, a la cual fíjese lo que le dice: nunca más te llamarán desamparada. Nunca más te llamarán así. Por el contrario, le da otro título. Le da el título de desposada y de deleite del novio. Y la razón, hermanos, de este cambio de identidad está basado en el amor. En el amor. Eso es un matrimonio. Cambios que se basan en el amor. Bien dice aquí el texto: porque el amor de Jehová estará en ti. Ya no serás desamparada, yo te desposaré porque te amo. El versículo 5, si usted se da cuenta, allí usted encuentra el lenguaje de este verso 5, se hace más representativo de una nueva relación matrimonial, haciendo dos comparaciones. Fíjese esas palabras, el así. Ese así lo que nos muestra es eso, una representación. Es como decir, ahora te lo muestro de esta manera, así como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos. Así como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Ciertamente, amados hermanos, el matrimonio, desde el desposamiento, ¿se acuerdan? El desposamiento, los compromisos antes de que se formalice el matrimonio del desposamiento, desde el desposamiento, trae implícito la responsabilidad del novio de cuidar a su futura esposa. Por eso dedica tanto tiempo para hacer todos los preparativos para casarse con ella y de deleitarse por completo en ella. Es inevitable, hermanos, considerar que si Dios no es nuestra salvación, entonces la vida nuestra está sujeta a la desolación y al desamparo. Aquí entra profundamente lo que es el evangelio en la relación entre iglesia y Dios. Ese es el amor del esposo por la esposa, que quiere cuidarla, que quiere salvarla, que quiere ampararla.
pero su amor, el amor de Dios, nos ha alcanzado. Y con él, la promesa de ser transformados para llegar a ser un verdadero motivo de deleite delante de los ojos de Dios. Aquí ya encontramos en el Evangelio que hay promesas de parte de Dios de cuidar a su iglesia. Es verdad, hermanos, que si nosotros miramos el estado actual de la iglesia, porque también de parte de la iglesia debiera haber votos, promesas delante del Señor, que debemos cumplir. Pero el estado actual de la iglesia, todavía hay mucho que resolver para ser hallados como una novia preparada para el encuentro con su Señor. Nosotros somos una iglesia militante, somos una iglesia que se está preparando, pero ¿realmente nos estamos preparando? ¿Realmente estamos haciendo los cambios debidos para esperar aquel día cuando el novio venga por su novia? Pues eso debería estar haciendo la iglesia en estos días. Pero el Señor sí ha hecho una obra en medio de nosotros para lograr hacer esos cambios. Es el Señor quien nos ha cambiado nuestro estatus. Ya no nos entiende como una desamparada, sino que ahora nos atiende como una desposada. Hoy, hermanos, la iglesia del Señor está desposada con Cristo. Ahora estamos bajo el cuidado del Señor, dándonos de su Espíritu para guiar nuestra vida conforme a su voluntad revelada en su santa palabra. Ahora, veamos otro pasaje. Y quizás es el pasaje más representativo para este caso de la metáfora. Y es el que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento en Efesios 5. Vaya usted a Efesios 5, versículos 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Allí nos dice Pablo, nuevamente, haciendo uso de la metáfora, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Nuevamente tenemos la comparación. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, ciertamente no encontramos una expresión clara de la iglesia como la novia de Cristo, como la que tenemos acá. Como la que tenemos acá. Claro, usted lee el texto y no va a encontrar literalmente la iglesia es la novia de Cristo. Pero si usted me siguió desde el comienzo, va a poder encontrar los elementos suficientes que nos llevan a pensar en ciertos detalles que acompañan a la disposición de la iglesia como novia antes del matrimonio. Por ejemplo, usted encuentra allí la responsabilidad del esposo con su esposa en diferentes aspectos. ¿Se acuerdan? El novio, teniendo ya compromisos para con su novia, hacía todos los preparativos, todo lo necesario. ¿Para qué? Para llevar a su futura esposa y guardarla, protegerla, darle todo lo necesario. Y aquí encontramos en estos versos de Efesios esas responsabilidades de parte del esposo. Por ejemplo, 3 puntos que quiero desglosar. El primero de ellos, ¿cuál es? Encontramos la responsabilidad del esposo en el amor. El esposo tiene esa responsabilidad
en el amor como base absoluta de su relación. En segundo lugar, también encontramos que la responsabilidad del esposo está en el cuidado que tiene el hombre, el esposo, con su mujer. Entonces tenemos el amor y el cuidado. Y en tercer lugar, la purificación. Porque aquí nos habla este pasaje de Efesios de purificación. La purificación nos prepara para ser recibidos por nuestro Señor en su segunda venida. Y quiero desglosar cada uno de estos puntos. Veamos el primero, el amor como base absoluta de la relación. En el verso 25 de acá de Efesios 5, recuerde, mire cómo comienza diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí ya tenemos una diferencia entre lo que sucedía, aunque no siempre, en los matrimonios en tiempos bíblicos, donde el amor venía después de algunos casos. Cuando se realizaba el contrato matrimonial, el tema del amor no estaba incluido. Más bien, se daba por sentado, se daba por hecho que los maridos debían amar a sus esposas. Eso es un acto que no tenía que estar registrado en el papel, ya se daba por hecho. Lo que sí quedaba en el documento era la responsabilidad de la sumisión de parte de las esposas. Eso sí quedaba en el documento. Entonces, la relación matrimonial estaba enmarcada en la responsabilidad de la sumisión de la mujer y la responsabilidad de amar de parte del hombre. El hombre ama, la mujer se somete en amor a su marido. Y esto es lo que ocurre, hermanos, en medio de la iglesia. Pero claro está, poniendo la vara a un nivel superior, a un nivel mucho más alto, donde el amor de Cristo es correspondido por su iglesia en una notable obediencia a su palabra. ¿Sí lo ven? Cristo ama y amó y nos ama de una manera descomunal. Y ahora, ¿qué demandan esos votos de esa nueva relación? Que nosotros le correspondamos en amor a nuestro Cristo. ¿Cómo? Como lo pide la Escritura, obedeciendo ¿qué? Su palabra. Eso es. El Evangelio no es otra cosa, amados hermanos, si usted se da cuenta. El Evangelio no es otra cosa que un vistazo al corazón de lo que significa el verdadero amor. Allí están todos esas promesas de pacto, esas promesas relacionales. Cristo nos amó con un amor sacrificial. ¿No dice eso el Evangelio? Eso es lo que promete el esposo, que él ama a su esposa, ama a su iglesia con un amor sacrificial. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y esto no fue simplemente un acto puntual en la historia, como decir, el Señor me amó en la cruz. No, aún Él nos ama, ¿sí? Él nos ama. Esto trasciende los tiempos, tanto hacia adelante como hacia atrás. Podemos decir, Él nos amó, Él nos ama. Nosotros podemos decir con seguridad que Cristo siempre nos ha amado. Por ejemplo, si usted revisa allí mismo en Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, usted encontrará que incluso antes de la fundación del mundo, Dios Padre nos amó en Cristo, eligiéndonos para que seamos santos e intachables delante de su presencia. El Señor ya nos amaba desde la eternidad. Esto hace que la relación entre Cristo y la iglesia esté fundada enteramente en un amor que es eterno. Un amor eterno de Dios. Y ese amor también tiene otra característica, que es desinteresado. Un amor desinteresado. Entonces tenemos un amor sacrificial, tenemos un amor eterno y ahora tenemos un amor que es desinteresado. Yo le pregunto, ¿acaso
hubo algún interés de parte de Cristo que nosotros le pudiéramos despertar al amor. Que Cristo hubiese dicho, oiga, sí, los voy a amar porque he visto X o aquello. Nada, absolutamente nada de eso. No hay nada, absolutamente nada en nosotros que Cristo haya visto para que Él respondiera en amor. No hay nada en medio de nosotros. Esto hace que su amor sea incondicional. No hay condición. Y lo más asombroso es que nosotros, la iglesia, somos el objeto directo de ese amor. Y esto es lo que lo hace maravilloso, lo que lo hace sorprendente. ¿Qué vio Dios en nosotros? Sepa responder, nada. No vio nada. No hay nada en nosotros. Su amor es incondicional. Ciertamente, hermanos, el Evangelio nos muestra el pecado. ¿O no es así? Tiene que hacerlo. Nos muestra el pecado para darnos a entender que Dios, que Cristo no vio nada en nosotros. Y esto nos va a ayudar a que el Evangelio nos muestre el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos sensibilizados a que estemos urgidos por un Salvador. No que estemos en la disposición de, mírame Señor, traigo esto para ti Señor, recibe esto para ti, para que tú me veas. No, porque no hay nada en medio de nosotros, solo vergüenza y pecado. Pero el Evangelio nos muestra que la obra del Salvador es por amor, que se convierte en un impulso motivador para que todos los cristianos le sirvan y le amen de una manera desinteresada. Y es que así debe ser. Si no hay nada en medio de lo que nosotros ofrezcamos, pues lo que debemos de hacer es que lo que rendimos sí es por lo que Él hizo. Porque Él sí lo hizo todo, ¿sí? Nuestro amor hacia Él, aunque muchas veces es motivado por las bendiciones que recibimos de su mano, la verdadera fuente de nuestro amor debe estar asentado en su amor incondicional. Claro, muchas veces somos sensibilizados en lo que Dios nos da, en lo que Dios interviene en nuestra vida, en las bendiciones que alcanzamos nosotros a percibir. Porque hay muchas bendiciones que ni siquiera percibimos, pero allí están. Pero aunque eso nos motiva a adorar a nuestro Dios, a amar a nuestro Dios, a obedecer a nuestro Dios, nuestro amor debe estar asentado en que Él nos amó incondicionalmente. Lo dice Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Piense usted, por ejemplo, en las marcas del crucificado. Las marcas del crucificado. Piense en sus manos y sus pies taladrados. Piense en las espinas clavadas en su cabeza. Piense en esos brazos que fueron abiertos completamente en esa cruz, de una manera en que era sumamente difícil, porque el Señor, antes de subir a la cruz, había sido lacerado, golpeado. Su cuerpo estaba realmente entumido. Después de haber tenido que llevar el peso de la cruz por muchos kilómetros, su cuerpo estaba entumido y para poder extender sus brazos abiertos y ser clavados, tuvo que doler. Para muchos simplemente será una muerte horripilante. Pero para nosotros, hermanos, para nosotros, la iglesia es el cuadro más sublime del amor de Dios para con nosotros. Es el cuadro más hermoso de amor que un ser humano pudiera disfrutar. Ahora, para dimensionar el amor sacrificial de Cristo, solo basta con saber quiénes son aquellos por quienes se entregó. ¿No le parece? Solo basta con vernos a nosotros y poder decir,
El amor de Dios es incomparable. Mire lo que yo soy y aún así me ama. Me amó desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, nosotros no éramos santos. Nosotros no éramos puros, ni libres de pecado. Piense, mientras que el novio iba por su novia pura, nosotros no somos puros. Nosotros estábamos contaminados en todos los pecados habidos y por haber. Habíamos adulterado, habíamos fornicado y aún así el novio vino por nosotros. Pablo usa 3 calificativos totalmente opuestos a esto que mencioné. ¿Cuáles? De ser santo, puro y libres de pecado. Y dice que nosotros éramos completamente lo opuesto. Vaya usted a Romanos 5. En Romanos 5 tenemos 3 calificativos que la Biblia da a lo que somos nosotros, a lo que éramos nosotros cuando el Señor vino a mostrar su amor. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos débiles y Él vino a morir por nosotros. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No solamente éramos débiles, sino pecadores. Y aún así, Él vino a morir por nosotros. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjese usted, amado hermano, cuando Cristo nos amó, cuando Él mostró su amor y se entregó por nosotros, nosotros éramos ¿qué? Débiles. ¿Esto qué significa? Enfermos. Estábamos enfermos, pecadores y enemigos de Dios. Pero aún así, Cristo murió por nosotros, mostrando el gran amor que Él nos tiene. No podemos rebajar eso, hermanos. Yo creo que aquí es donde hallamos el impulso a lo que somos como iglesia. O por el contrario, si no hallamos ningún impulso, es porque hemos olvidado lo que Cristo hizo a favor de la iglesia. Él nos amó. Él nos amó. Pero en segundo lugar, recuerde que desde las páginas de Efesios encontramos el cuidado que tiene el esposo por su mujer. No solamente nos ama, sino que nos cuida. El cuidado que Cristo tiene para con su iglesia es como ningún otro. Y es expresado en la entrega de sí mismo. Así lo dice la carta a los Efesios, que Él se entregó a sí mismo. ¿Y con esto qué quiere decir? Quiere decir que el Señor renunció a todos sus derechos, se entregó, renunció a todos sus derechos, claro, sin dejar de ser Dios. Él se convirtió en un ser humano, 100% un ser humano, dejando a un lado su gloria, dejando a un lado su poder. Él se expuso a todas las limitaciones que tenemos nosotros, los seres humanos. ¿Puede usted creerlo? Dios hecho hombre, que nació como todos nosotros nacimos, que tuvo que ser paladeado en su momento porque por sí mismo no podía comer, tuvo que ser guardado del frío, tuvo que ser alimentado, tuvo que ser cuidado, tuvo que ser enseñado en las Escrituras, tuvo que aprender, tuvo que memorizar, tuvo que conocer la Biblia, la voluntad de Dios. Él lo hizo desde su humanidad, tal como ustedes y yo. No piense que porque era Dios, en su humanidad lo sabía todo. Él tuvo que aprenderlo todo. Él se expuso a todas las limitaciones que todos nosotros tenemos. Y en su condición de humano se entregó completamente en obediencia a la voluntad del Padre.
¿A cuál límite? Al ir a la cruz, morir a la cruz. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía lo que le esperaba, ¿sí? Incluso en su humanidad le dice al Padre, pasa de mí esta copa, la copa de tu ira, que no la tenga que tomar, pero que se haga tu voluntad. De la misma manera, hermanos, hemos de reconocer que Él tuvo cuidado para con su iglesia cuando Él muere en esa cruz como uno de los peores criminales. Él no se avergonzó, entienda esto, Él no se avergonzó de rescatarnos de nuestros pecados, por más horribles que estos fueran. Él decidió entregarse a sí mismo por nosotros. Él fue un espectáculo público en una cruz, donde sus peores enemigos estaban allí burlándose de Él. Él nos rescató de la vida desventurada que teníamos y nos llevó sobre sus hombros. Todas nuestras cargas Él las llevó. ¿No es cuidado, hermanos? ¿Cristo no nos cuida? Sí, Él nos cuida. Así es que cuidarnos es un reflejo del amor de Cristo para con su iglesia. Y este cuidado tiene como propósito fundamental la santificación. No lo olvide. Cristo nos cuida para santificarnos. No puede usted desligar esas dos cosas. Van unidas. Él nos cuida para santificarnos. Él quiere santificar a su iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Él quiere separarla para sí. Eres mía, dice el Señor. ¿Separarnos de qué? Bueno, tristemente nuestra voluntad estaba declinada siempre hacia el pecado. Siempre estaba inclinada nuestra voluntad al mundo. Era nuestra principal atracción, el mundo, el pecado. Y ahora, con su entrega incondicional en la cruz del Calvario, Él nos hizo aptos para apartarnos de ese mundo que tanto amábamos, de apartarnos de ese pecado que tanto adorábamos. Y nos apartamos de eso, ¿para qué? Para volvernos a Dios. Cristo quiere que su iglesia sea solamente para Él. Uy, eso suena como muy egoísta, ¿no le parece? Cristo, eso es lo que quiere, que su iglesia sea solamente para Él. Pero esto es un celo santo. Piénselo, el que está casado, ¿usted compartiría a su esposa? No, esto es impensable. Es solo para mí, para nadie más. Yo no la presento como un trofeo mostrando su belleza a cualquier hombre que la quisiera mirar. No, es para mí. Así ese celo. No, así no. Es santo el celo del Señor, no como el nuestro. Es como lo dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda a los Corintios 11, versículo 2. Dice Pablo, segunda a los Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios. Mire, ¿quién está celando aquí? Pablo. Es el que está celando a la iglesia. Lo celo, pero no con celo humano, sino con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. Mire lo hermoso que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pablo trae la doctrina de Cristo, la enseña a la iglesia y le dice, estos son los compromisos del pacto.
Y a ustedes que han creído en Cristo, los he desposado con un solo esposo, con Cristo Jesús, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hermanos, el cuidado de Cristo es para santificación. La iglesia ha de ser santificada, purificada para Cristo. El anhelo de Pablo era que el amor de la iglesia solo fuera para Cristo, solo para Él y nada más que para Él. De la misma manera como el esposo espera la plena fidelidad de su esposa. Ya empezamos a ver la armonía de esta comparación, de esta metáfora entre Cristo y su iglesia, como el esposo y su esposa. Así es, fuerte, entrañable, marcada en el amor, marcada en el cuidado y la santidad. En esto consiste, amados hermanos, la santificación que Cristo ejerce en su iglesia. Que nuestra voluntad esté dispuesta a hacer solamente su voluntad. Por eso, amados hermanos, que como iglesia nos volcamos a las Escrituras para mirar las promesas del pacto, para acercarnos a ellas y cumplirlas, porque el Señor quiere una iglesia santa, pura y sin mancha. Para eso, el Señor purifica y limpia a su iglesia de todo aquello que le contamina. Y en esencia, lo que nos contamina, ¿qué es? El pecado. El pecado. ¿Y el Señor qué va a hacer? Cortar el pecado. Lo quitará. Lo quitará. Y el primer acto santificador de Cristo, de quitar el pecado, fue su propio sacrificio. Fue su propio sacrificio, el cual era la imagen misma de esas sombras que se presentaban en el Antiguo Testamento con el sacrificio de animales. Todo eso era sombra, pero también era una manera didáctica para que el pueblo entendiera lo que Dios iba a hacer en Cristo Jesús. Según la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22, nosotros podemos leer, y casi, escuche bien, casi todo es purificado según la ley, casi todo. ¿Cómo? Con sangre. Y ahí viene esas líneas poderosas, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermanos, la mayoría de las cosas en el Antiguo Testamento eran purificadas con la sangre de un animal inocente. El trabajo del sacerdote era un trabajo sangriento. No había día que no saliera ensangrentado de sus labores, porque casi todo era purificado con sangre, con la sangre de un animal inocente. Y esta práctica les ayudaría al pueblo a entender el decreto de Dios, que para el perdón de pecados se requiere el derramamiento de sangre. Se requiere. ¿Y Jesucristo qué hizo? Derramó su sangre. La derramó completamente y dio su vida por nuestros pecados, de modo que no tuviéramos que sufrir la separación eterna de Dios. Esto es cuidado, hermanos. Esto es cuidado. Ciertamente, aún queda un residuo de pecado en medio nuestro. Y para ello, nuestro Señor ha de usar su palabra para que seamos purificados. Si nosotros quitamos la Biblia delante de nuestros ojos y de nuestro corazón, no seremos purificados. La palabra de Dios es la que nos purifica. Y esto tiene su lugar cuando la palabra es aplicada por el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Por qué digo esto? Porque usted no vaya a pensar que porque hoy leyó un capítulo, leyó 2, leyó 3, así como cuando uno lee cualquier otro libro, no crea que ya ha sido lavado, ya ha sido limpiado. No,
necesita que el Espíritu tome esa palabra y la aplique en su vida. Esto hace de vital importancia que seamos expuestos a las Escrituras y que además seamos sensibles a la obra del Espíritu de Dios para acercarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que si usted encuentra una redundancia en esta iglesia, no se asuste, no se alarme, es para la bendición de su alma, porque todos necesitamos acercarnos a la Biblia 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias, porque necesitamos que el Señor nos purifique, porque nos estamos preparando para el encuentro glorioso con nuestro Dios. Lo que hace la Biblia, amados hermanos, es ponernos en un estado de responsabilidad delante de nuestro Salvador. Es prácticamente nuestro compromiso nupcial. Si usted quiere encontrar cuál es el compromiso nupcial que tiene como iglesia, lo hallará en las páginas de la Biblia. Nuestro compromiso con nuestro esposo, con nuestro Salvador. Ese es nuestro compromiso nupcial. En otras palabras, estos son nuestros esponsales. Aquí están los esponsales que debemos cumplir mientras vivimos aún en la casa de nuestros padres, en esta tierra. En esta tierra. Spurgeon decía, abro comillas, ustedes y yo estamos prometidos a nuestro Señor hoy. Alégrense, porque Él los ha elegido y los ha llamado. Y después del compromiso, espera la boda con ansias. Cierro comillas. Muy bien, amados hermanos. Entonces, dentro de esta relación que hay entre Cristo y la iglesia, tenemos de su parte el amor, de su parte el cuidado, pero nos queda un tercer punto que nos habla la carta a los Efesios, y es la purificación. La purificación nos prepara para ser recibidos por nuestro Señor en su segunda venida. Debemos ser purificados. Debemos ser purificados. Recordemos que las novias en la antigüedad se preparaban para el matrimonio con un baño ceremonial, como les decía en un principio, y eran cuidadosamente arregladas, vestidas con trajes dignos, propios de una gran celebración como lo es una boda. ¿Usted se ha preparado para esa reunión? ¿Usted se prepara para esos preámbulos de esa reunión que es el día domingo? ¿Sí? Pues deberíamos hacerlo. Se trata hoy, día domingo, de ese rasguño que hacemos en la eternidad de lo que celebraremos allá. Una gran boda. Pablo, en el versículo 27 de Efesios 5, nos enseña que esa preparación es la santificación. Esa es la preparación que nosotros hemos de ejercer sobre esta tierra. La santificación. Claro, es una santificación que es ejercida por Cristo a través de su palabra. Y con ella, amados hermanos, lo que hace el Señor es embellecer a su iglesia. Cada vez que la palabra es predicada, que es leída, cuando nos exponemos a las Escrituras y el Espíritu empieza a aplicar esa palabra en nuestras vidas, lo que está haciendo el Señor es embellecernos. Nos embellece. Esto lo hace para que cuando Él vuelva, encuentre una iglesia a su semejanza. Es decir, una iglesia que sea santa y sin ningún defecto. Este es el propósito último del plan de salvación, amados hermanos. La salvación no es, el Señor no nos salvó para que disfrutáramos de este mundo a diestra y siniestra, conforme a nuestros placeres. No, el Señor nos salvó con un fin último. ¿Cuál? El de arreglarnos, ser embellecidos, ser decorados, cuidadosamente cuidados y preparados para aquel día. Ser presentados, como lo dice la Escritura, como una virgen pura delante de Cristo. Pureza, hermanos.
pureza. Yo creo que es donde más lidiamos nosotros. No guardamos la pureza. Permitimos ser contaminados por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que hablamos, por las prácticas que tenemos. Somos contaminados y no guardamos pureza. Y esto lo digo, hermanos, usando esas mismas palabras de 2 Corintios 11:2, que dice así: presentados como una virgen pura delante de Cristo. Hermanos, Cristo está ahorita preparando todo lo necesario para la celebración de una boda. Créalo, créalo. Él no dijo: es necesario que yo me vaya, yo les prepararé morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él está preparando ese lugar en donde tendremos comunión eterna con Él. Nuestra devoción será con Él por todos los siglos de los siglos. Y este será el evento más anhelado, tanto por nosotros como la novia que somos, y también de parte del Señor como el esposo que viene a reclamar lo que es suyo. Entiéndalo. El Señor viene a reclamar lo que es suyo. Solo eso, lo que es suyo. La santificación no es otra cosa que un proceso de embellecimiento. Téngalo claro, embellecimiento, con el cual nosotros abandonamos todo aquello que nos ata a esta morada terrestre y nos hace más semejantes a un ciudadano del reino de los cielos. El Señor mismo, antes de partir al cielo para hacer una mejor morada para nosotros, Él oró al Padre intercediendo por nosotros. Y pasaremos por allá en su momento, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 14 al 17. Juan 17, 14 al 17. Miren lo que dice el Señor. Yo les he dado tu palabra. Ay, ¿como para qué? ¿Como para qué? Es que están como aburridos, no tienen nada que hacer, pues les voy a dar tu palabra. No, los voy a embellecer por tu palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Lo entiende, amado hermano? ¿Lo entiende, iglesia? Porque el Señor ha dado su palabra para ser santificados nosotros, para ser purificados. Hermanos, es notable que la santificación a través de la palabra de Dios nos aparta cada vez más para un uso sagrado. Usted, si no es expuesto a las Escrituras, usted no va a ser usado para las cosas santas del Señor. Día tras día, cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, esta tiene un efecto purificador en nuestros corazones. Nos lava, nos limpia. Las Escrituras tendrán que señalar nuestro pecado, porque ¿qué va a limpiar? ¿O usted es de los que prefiere que le hablen de las cosas lindas de lo que usted es? Pues para eso no es la palabra. La palabra es para santificar. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si lo va a limpiar, si lo va a perfeccionar, si lo va a santificar, pues la palabra le señalará su pecado. Y el Espíritu Santo traerá sobre la iglesia convicción de pecado. ¿O no? Él es el que convence de pecado. Y seremos así llevados a una verdadera confesión y arrepentimiento de nuestras maldades. Pero si a nosotros nos hablan de lo bonitos que somos y de lo rico que es vivir en este mundo, pues ¿de qué se va a arrepentir? ¿Cómo qué va a confesar? Por el contrario, lo que va a decir es: oiga, mi vida debería ser mejor. Aquí me prometen una vida mejor. Aquí me prometen un ministerio. Aquí me prometen estar en una banda. Aquí me prometen felicidad. Aquí me prometen riqueza. Aquí me prometen salud. ¿Sí? ¿Para eso es el evangelio? No.
El Evangelio es para purificarnos de nuestro pecado. Solamente de esta forma, paulatinamente, eso es verdad, estaremos siendo renovados a la imagen que espera el Señor de su iglesia. Y esto es que seamos santos y sin mancha. El libro de Apocalipsis nos da un panorama de lo que será en aquel día. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Apocalipsis 19, 7 al 9. Ya cuando el Señor nos ha lavado, cuando el Señor nos ha santificado, cuando el Señor ha venido, dice la Escritura, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿qué ha hecho? ¿Se ha descuidado? ¿Sí? ¿Ha hecho lo que no es debido? ¿No se ha purificado? No, aquí dice, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El Señor viene. El Señor viene. Y Él mismo es quien nos viste. Y no piense de esa manera literal que se trata de una vestidura de rey o de princesa, sino como lo dice acá. ¿Cuál es ese lino fino? Las acciones justas de su iglesia. Esta porción de Apocalipsis, claro, presenta bastantes simbolismos, y para poder explicarlo necesitaríamos sí tomar quizás otro sermón, pero la traigo delante para que nosotros tengamos una imagen de lo que significan las palabras de Pablo allá en Efesios 5:27, cuando él dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nuestra posición actual hoy es la de una novia, escúchelo, comprometida. Usted está comprometido con Cristo. Usted cada vez que mira al mundo, mira su deleite, mira el pecado, usted no le está siendo fiel a aquel con el cual ya está comprometido. Esa es nuestra posición actual. Estamos comprometidos con el Señor. Que nos preparamos para cuando el novio venga a llevarnos a la última morada, donde disfrutaremos el grado más alto de intimidad y de comunión, donde ya no seremos la novia, sino la esposa del Cordero. La esposa del Cordero. Y para tomar ese nuevo estatus, el Señor ha de redimir nuestros cuerpos y borrar de una vez y para siempre todo vestigio de pecado. Y los santos de todas las edades serán reunidos en una sola asamblea, siendo portadores del nombre del esposo, todos unidos en un Señor, una fe, un bautismo. Miren muy bien la sencillez de la novia, hermanos. No tiene vestidos decorosos, lino fino, dice la Escritura. Simplemente se trata de un traje hecho de lino fino, limpio y resplandeciente. Es limpio. No se trata de lo ostentoso, sino de la pureza. Es limpio y resplandeciente. Y no fue hecho por mano de hombre. Ha sido un regalo. Por eso el texto dice, y a ella se le ha concedido esas prendas. Ese traje de lino fino no lo elaboramos nosotros.
La novia, nosotros tampoco la compramos. No compramos el vestido. Tampoco lo teníamos guardado por allí para una ocasión especial. Ese vestuario ha sido dado. El mismo texto nos dice que se trata. ¿De qué se tratan estos vestidos? Como les decía, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y una mejor traducción, amado hermano, sería porque el lino fino es la justicia de los santos. Es obrar conforme a la voluntad de Dios. Y llegamos así al final, amados hermanos, de cómo ese trasegar cuando el Señor hace pacto para con esa futura esposa. Las hojas, las últimas páginas de las Escrituras nos presentan ese momento glorioso, de ese gran festín, de esa gran celebración, cuando el Señor viene por una iglesia pura. Y así nos debe hallar el Señor. Esa justicia con la cual somos revestidos, ¿cuál es? ¿La nuestra? No, es la justicia de Cristo. Cuando el Señor venga, mirará su justicia con la cual hemos sido revestidos por Él mismo. La justicia de Cristo que fue imputada a nuestro favor y nos hace perfectos delante del Padre. ¿Usted cree que si fuera por nosotros seríamos recibidos como puros? No, es la justicia de Cristo la que nos hace perfectos delante de Él, sin ninguna culpa, porque todo ya fue pagado en la cruz del Calvario. Ese es nuestro vestido, amados hermanos. Ser perdonados por Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿qué está haciendo usted? ¿O qué estamos haciendo nosotros como iglesia con ese vestido? Vestidos con la justicia de Cristo. ¿Dónde ha llevado su cuerpo con semejante vestidura en este mundo caído? ¿A dónde? ¿Dónde usted se ha presentado? ¿Con quién se ha involucrado? ¿Con quién ha sido infiel en este mundo? A su único marido, que es Cristo. Veamos nuestras vestiduras. La justicia de Cristo. Y quien no tenga ese vestido, lo lamento, pero no es de Cristo. Quien no tenga la justicia de Cristo, no espere que el Señor venga por usted. No es de Cristo. Y lo enseña la Escritura. Su lugar será el infierno mismo. Muchos otros pasajes se nos van a quedar por fuera de esta enseñanza. Hubiese querido ahondar un poco más en el amigo del novio, pero creo yo que esto lo vimos desde el Evangelio de Juan, que es presentado Juan el Bautista como el amigo del novio, quien viene a presentar a quién. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Él es. Yo solamente soy el amigo. Yo soy portador de luz, dijo Juan. ¿Sí? Él es la luz. Él es a quien hay que mirar. Pero bueno. Pero el propósito, hermanos, de esta enseñanza era y es que revisemos muy bien, que nos identifiquemos como iglesia, como la novia de Cristo. Y que podamos contemplar, así sea de una manera superficial, como lo hicimos hoy, la relevancia de la iglesia del Señor cuando se trata de su posesión más preciada. Pero esto nos lleva a que reflexionemos en lo que somos nosotros hoy. Hoy. Hermanos, no piense que es un legalismo estarles diciendo, congréguese, llegue temprano, participe de lo uno, participe de lo otro.
Mire que la Biblia dice, mire que la Biblia manda, mire que tu Señor te está diciendo que no lo vea como un legalismo, sino es el Señor mismo quien está llamando a ser purificados por medio de su palabra. Decimos sí, esperar aquel día en donde seamos llevados a ese lugar de las nupcias celestiales. Pero el día domingo, amados hermanos, tiene ese esplendor, porque hoy nos reunimos delante de nuestro Dios para ser lavados e instruidos y para poder gozar, cuando menos por un espacio durante la semana, un día entre 7, poder atesorar lo que nos espera. ¿Piensa usted qué sería de la iglesia sin el día domingo? No tendríamos que anhelar en el futuro. No sabríamos ni a quién esperar. No tendríamos ningún consuelo de decir qué será de nosotros cuando seamos llamados de esta tierra. El día domingo, hermanos, nos muestra la gloria de Cristo en medio de su iglesia, amando, cuidando, santificando a su iglesia por la cual Él ha de venir. Vamos a orar, amados hermanos.